Ana Cristina Olvera en Once Lab. ¿Tú también crees que cada vez hace más calor, hay más lluvia, más inundaciones, más incendios, más contaminación? Estás en lo correcto. En los últimos años, cada año, 10 de estos récords aproximadamente se rompen en el mundo. ¿Tenemos un futuro climático ante esta situación o un futuro en general? Hoy en día, los líderes de todo el mundo están reunidos en Belém, Brasil, para discutir cómo podemos llegar a acuerdos que nos den un futuro en cuanto a nuestro destino del clima. Ahí se encuentra Itzel Gómez, quien por su destacada labor ha ganado la cobertura de este evento y nos tiene el reporte completo. Y en Once Lab queremos mostrarte cómo aquí, en medio de la Ciudad de México, una de las más caóticas y contaminadas, también puede haber esperanza. El Huerto Tlatelolco, donde se cultivan plantas y se educa a la comunidad para llevarnos y reconectarnos con ese futuro que deseamos en equilibrio con la naturaleza. Bienvenidas y bienvenidos al Laboratorio de Ideas de Canal 11 y el Instituto Politécnico Nacional. Esto es Once Lab en un huerto en medio del asfalto. Las auroras boreales se apreciaron durante 2 días en latitudes más bajas. Hubo registros, por ejemplo, en el norte de México. No seamos como ciegos a algo que ya está sucediendo. La verdad está en la ciencia, la verdad está en la investigación. Por eso el mensaje tiene que ser alentador. La ciencia nos dice que la meta del Acuerdo de París de 1.5 grados todavía es factible. Estos espacios, además de ser vida y de reconectarnos con nuestra alimentación, también son espacios que nos permiten reconectar con la naturaleza. Que cree tecnología, que proponga de alguna manera innovación para el sector y obviamente pues tener obviamente un mercado y una línea para poder generar tecnología. Aquí en el Huerto Tlatelolco también hay un elemento fundamental para que sea sustentable y que pueda seguir existiendo en el futuro: una casa de semillas. Aquí se guardan alrededor de 300 especies y variedades diferentes de plantas, de las cuales unas 180 están siendo sembradas actualmente. Las semillas son una parte fundamental de lo que marca nuestro futuro. Traen ese mensaje genético para poder tener las plantas del mañana. Y nosotros en Once Lab también tenemos ese mensaje fundamental para tu futuro: las noticias de ciencia que están cambiando nuestra perspectiva del mañana. Vamos a ver las más recientes. Las noches del hemisferio norte se encendieron de verde y rojo con la llegada de una tormenta solar masiva del tipo G4, una de las más poderosas. Fue consecuencia del periodo de mayor actividad del Sol que ocurre cada 11 años. Lo curioso de esta suerte de fiesta cósmica es que las auroras boreales se apreciaron durante 2 días en latitudes más bajas. Hubo registros, por ejemplo, en el norte de México. Fue el resultado de una serie de eyecciones de masa coronal, una oleada de partículas solares que llegaron a la atmósfera terrestre. La tormenta geomagnética fue advertida por servicios del clima espacial, entre ellos el de México. Se vigiló el funcionamiento de satélites y las comunicaciones. Nuestro Sol no fue el único que dio de qué hablar. La Agencia Espacial Europea confirmó la detección inédita de otra intensa eyección de masa coronal, pero proveniente de una estrella localizada a 130 años luz de distancia. Su emanación fue tan grande que si ocurriera de forma repetida, podría dejar a planetas cercanos sin atmósferas. El hallazgo fue publicado en la revista Nature. Recuerda que si quieres tener acceso a mucha más información de ciencia y tecnología, puedes escanear el código QR en tu pantalla y entrar directo hasta nuestro micrositio de Once Lab.
El cambio climático tiene un efecto dañino desproporcional en las mujeres que en los hombres. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, ante un desastre originado por un evento climatológico, las mujeres somos las que normalmente estamos a cargo de niñas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad, lo cual hace más difícil que tengamos acceso a las medidas de resguardo, refugios o formas en las que podemos ponernos a salvo ante estos eventos. Es por eso que incluir la perspectiva de las mujeres en la ciencia y la toma de decisiones climáticas y, por supuesto, las acciones climáticas es fundamental. Ejemplo, este huerto que fue fundado y es mantenido por una mujer. Y otro ejemplo, te lo damos en Ciencia con A, conocemos el perfil de esta científica. ¿Sabes cómo te afecta el cambio climático y cómo impacta a otras latitudes? Seguro que has escuchado en numerosas ocasiones ese término que se discute en cumbres internacionales y que cita a dialogar a múltiples países. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la ciencia se preocupa y ocupa de la situación? El cambio climático es justamente ese aumento de temperatura por la gran concentración de emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, el dióxido de carbono o el metano. De acuerdo con datos del último reporte del Índice de Riesgo Climático, desde 1995 a este año, más de 830,000 personas perdieron la vida en el mundo como resultado directo de 9,700 fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, olas de calor, tormentas y sequías. Los reportes de estos eventos los podemos encontrar en segundos si hacemos una búsqueda en Internet. Vamos a encontrar una noticia de al menos, no sé, en menos de 5 minutos, una noticia actual de algo que está ocurriendo, no solo aquí en México, sino en cualquier parte del mundo. Con algunos ejemplos puede ser el tema de desertificación y sequía. Actualmente hay muchas regiones que no tienen acceso a agua potable. La crisis climática es evidente, sin embargo, hay quienes la niegan. Por eso es valioso el trabajo de nuestra experta, quien es una educadora ambiental y la primera mexicana en ser nombrada heroína de la Tierra por la ONU. No seamos como ciegos a algo que ya está sucediendo, ¿no? La verdad está en la ciencia, la verdad está en la investigación. Alondra Fraustro advierte que atender los nuevos retos planetarios requiere de recursos, pero sobre todo de una mejor educación, de ciencia ciudadana. Si estamos dejando de lado el capacitar y educar a las personas, sí invertir, pero también no dejar de lado la educación para que esos proyectos puedan ahora sí que florecer. Y justo para compartir ese conocimiento y aterrizarlo en acciones prácticas, la divulgadora fundó Ciencia Mágica, un proyecto que, entre otras cosas, imparte talleres de huertos en casa. Gracias a los huertos, de generar estos espacios verdes, se reduce la huella de carbono, se reducen las emisiones que se generan. El cambio climático es el gran reto de nuestra era. Es importante aprovechar todos los espacios en favor de un mundo mejor. Te invito a seguirme para cuidar juntos el planeta y hacer una gran diferencia en mis redes sociales, Ciencia Mágica, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Nos vemos. 11 Lab, María Fernanda Chávez del Río. A lo largo de la semana pasada y la semana que sigue, el cambio climático es el eje de la conversación. Esto porque líderes de todo el mundo están reunidos en Belém, Brasil, en el contexto de la selva amazónica, uno de los lugares pulmones del planeta que más han sido afectados, tratando de discutir dos temas principales: mantener el aumento de temperatura de la Tierra por debajo de los 1.5 grados y también la financiación climática para los pueblos que están siendo más afectados. ¿Tenemos esperanza? Esto es lo que ha estado sucediendo. En Brasil se desarrolla la Conferencia de las Partes de Cambio Climático de la ONU, la COP30, un encuentro de más de 190 países, quienes buscan llegar a acuerdos. En esta ocasión ya trabajan para atender las consecuencias del calentamiento global,
Una realidad que vivimos en todos los rincones del planeta y que vale la pena decirlo. Fue revelada y ha sido sistemáticamente descrita por la ciencia desde los años 70. La ciencia ha motivado políticas públicas y hoy replantea nuestra forma de producir. El cambio climático ya sabemos que está ocurriendo de la década del 70. Lo que sabemos hoy es que los efectos se están acrecentando y que la necesidad de actuar es urgente. Ese entendimiento ya está acá. Lo que pasa es que debemos entenderlo, el cambio climático, como un cambio radical en nuestra sociedad y nuestra economía. Si bien los pactos del clima no avanzan con la velocidad deseada, el mundo se está moviendo. Y como ejemplo, lo que ocurrió hace 2 años en la COP28 de Emiratos Árabes. Hemos decidido iniciar una transición para eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Hemos decidido que este camino solo se puede recorrer juntos. A muchos les sorprenderá que apenas se acordó transitar formalmente a las energías limpias y dejar atrás los combustibles fósiles. Pero atención, lo que importa es que ya se dio ese paso y lo que sigue es ir a una generación más limpia. Esta es una verdadera victoria del multilateralismo. Esta es una victoria de la unidad. Esta es una victoria de la solidaridad. Pero los combustibles fósiles son hoy todavía un eje central de la economía de gran parte de los países del mundo. Todo se produce con fósiles y cambiar eso lleva tiempo, es un proceso, pero que se haya logrado ese reconocimiento es súper importante y ahora es llevarlo a la práctica. ¿Cómo vamos a seguir adelante? Bueno, en los papeles se reconoció. ¿Cómo vamos a llevar esa transición? Esas discusiones todavía se mantienen acá. En esta COP30, uno de los temas centrales es la adaptación. ¿Qué deben hacer los países y las sociedades para reubicar a poblaciones enteras? ¿Cómo asumir esta nueva realidad climática? Yo soy un convencido del proceso de las conferencias de cambio climático. Hoy es el único foro multilateral donde todos los países tienen voz y voto y pueden hablar en igualdad de condiciones. No existe otro espacio. De nuevo, no hay que mirarlo como una conferencia individual, hay que mirarla como un proceso. Este año se cumplen 10 años del Acuerdo de París, el marco global de cambio climático. Y la realidad es que el acuerdo sirvió. La suba de la temperatura hubiera sido muchísimo más alta sin el Acuerdo de París. Y eso se logró en un proceso, se logró con tiempo, con desarrollo de política pública. Por eso el mensaje tiene que ser alentador. La ciencia nos dice que la meta del Acuerdo de París de 1.5 grados todavía es factible. Al final, un mundo mejor es posible. El hecho de que ninguno de los demás países que son miembros de las Naciones Unidas haya tomado el ejemplo de Estados Unidos para abandonar estas cumbres del cambio climático es esperanzador. Y a pesar de todas las dificultades, las COPs siempre han sido un lugar donde se alcanzan algunos acuerdos, por los que vale la pena mantener la esperanza y saber que se están discutiendo las cosas, lo cual es el primer paso. Aquí en el invernadero de este huerto empieza la vida, pero también empieza la comunidad. Son muchas de las personas, escuelas, sociedad civil que visitan este espacio las que hacen estas primeras germinaciones de plantas para entender exactamente cómo funciona este mágico ciclo de la naturaleza y conectarse con él. Lo mismo está sucediendo allá en la COP30 en Belém, Brasil, donde no solamente es una reunión de líderes, paralelamente se lleva a cabo la Cumbre de los Pueblos, donde se busca escuchar precisamente a la comunidad, a los pueblos, los que realmente se ven afectados por las decisiones políticas en torno al cambio climático. Itzel Gómez, nuestra enviada especial, está allá en Belém y fue a escuchar precisamente esta cumbre y esto fue lo que encontró. Vamos con ella. Los pueblos indígenas son quienes están viviendo los efectos del cambio climático cada vez más intensos y más frecuentes, y paradójicamente son quienes menos contribuyen a la contaminación de la atmósfera. Hoy en Once Lab Investiga vinimos aquí a la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, para poder conocer de qué se trata, y quien nos va a ayudar a poder entender todo lo que pasa aquí es Francisca López. Ella es indígena de la Amazonía, y puedes contarnos también cómo fue que te uniste y por qué estás aquí.
Bueno, me uní a la Cumbre de los Pueblos porque es un espacio donde se puede ver de unificación, donde se recogen las demandas. También venimos con todas las problemáticas a mostrar, a hablar y buscar qué demandas podemos presentar para así buscar de alguna manera soluciones o un receso de esta crisis climática que nos viene afectando muy directamente a los pueblos. ¿Y cuáles son los efectos que ustedes en tu comunidad están viviendo directamente del cambio climático? En mi comunidad, yo vengo del pueblo Pucama, que es un pueblo que me refiero a muchas comunidades que pertenecen a muchos lugares, pero en esta ocasión del Perú, de Loreto, el departamento de Loreto, uno de los que se ve claramente es ahí las sequías, las estaciones que cambian de maneras muy drásticas. Las sequías demoran más tiempo, antes podría ser 2 meses, ahora duran mucho más meses, 3, 4 meses, y esto afecta de una manera en la alimentación, en la vida cotidiana de la gente, que el pueblo Pucama es de los peces, vive de la pesca, y si los ríos se secan no tenemos peces. Y por otro lado las lluvias intensas también, que las crecientes, que el río crece, allá le llamamos alagar, es más intensa también y dura más tiempo y nos quedamos sin alimentos. Y hay algo que también quiero enfatizar, es el tema, y que a lo largo de todo este tiempo la esperanza es un motor para tomar acciones. ¿Cómo desde los pueblos indígenas la esperanza es ese impulso para que haya justicia climática? La acción aquí como jóvenes, vengo también de una escuela binacional donde está Perú-Bolivia, nos unimos para seguir luchando por nuestro territorio, justamente porque tenemos esperanza desde los conocimientos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, y a seguir manteniendo toda nuestra Amazonía en pie y no perder nuestras costumbres, nuestra cultura. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Francisca, por compartirnos todo esto, y regreso contigo, Ana Cristina. Gracias, Itzel. Estos pueblos, estas comunidades son los que viven más afectaciones y son los que menos provocan daño al medio ambiente. Por eso uno de los focos de esta COP es buscar financiamiento directo para las comunidades y que puedan tener soluciones ante los desequilibrios climáticos que están viviendo. Seguimos en 11 Lab. En medio de esta ciudad donde a veces parece que no hay muchos lugares para conectar con la naturaleza y realmente saber, por ejemplo, de dónde vienen los alimentos que vemos normalmente en el súper los habitantes de la Ciudad de México, surge este proyecto que es el Huerto Tlatelolco, y estoy aquí con Gabriela Vargas Romero, quien es la columna vertebral de este proyecto. Gaby, gracias por recibirnos. Muchísimo gusto, gracias por estar aquí. Pues bienvenida aquí a Huerto, bienvenidos todos aquí a Huerto Tlatelolco. Huerto Tlatelolco es un sueño que yo tuve hace más de 25 años, de lo que se podía crear a partir de una experiencia personal de empezar a cultivar un huerto en la ventana de mi departamento. Y hoy en día, 13 años después de haber iniciado este proyecto, puedo decirte que Huerto Tlatelolco es un modelo de urbanismo agrario, un espacio donde hemos transformado, regenerado 1.650 metros en un terreno en pleno Paseo de la Reforma, aquí en el corazón de la Ciudad de México. Y hoy en día es un espacio que podemos considerar como un área verde de calidad, donde cultivamos más de 120 variedades de plantas comestibles, entre hortalizas, hierbas, flores y árboles frutales, donde también hay un reservorio de semillas de más 300 variedades de semillas. Hemos identificado más de 62 especies de insectos que aquí viven, 19 especies de aves. Es un nicho, ¿no?, de vida aquí en la ciudad, y es un ejemplo de lo que es posible crear y que es muy importante, porque estos espacios, además de ser vida y de reconectarnos con nuestra alimentación, también son espacios que nos permiten reconectar con la naturaleza. Y eso creo que es en estos tiempos muy importante. ¿Qué has aprendido y qué tips le darías a las personas que vivimos en estas grandes ciudades y que creemos que es casi imposible realmente generar un lazo así de intenso con la naturaleza? Bueno, creo que, primero que nada tenemos que irnos 3 pasitos para atrás y recordarnos que somos naturaleza.
Estamos hechos de los mismos ingredientes que las montañas, que los ríos, nuestros cuerpos, nuestro sistema polvo nervioso. de estrellas. Absolutamente, tal cual, ¿no? Entonces es eso, creo que lo principal y lo que mucho ayudan estos espacios, o el hecho de cultivar, ¿no? de trabajar con las plantas. Las plantas están aquí antes que nosotros. Son nuestra primera medicina, son nuestro alimento. Son seres inteligentes, o sea, hay una inteligencia que pues no la percibimos tal cual y pues eso es una simbiosis que se genera cuando uno tiene un jardín, un espacio verde donde atiende, empiezas, si lo haces con conciencia, es un espacio donde pues vuelves a reconocerte como parte de la naturaleza, y una vez que nos reconocemos naturaleza, pues realmente surge de nosotros la necesidad de cuidarla, ¿no? Y de conservarla, y de regenerarla y restaurarla, ¿no? Entonces creo que espacios como Huerto Tlatelolco o otros muchos, ¿no? Proyectos, ¿no? Que ya empieza a ver en las ciudades, además de cumplir con una función educativa en temas ambientales, en cumplir un tema social también, es un espacio de sanación, de sanar otra vez nuestra relación pues, con el entorno. Cuéntanos cómo es su integración ahora con la comunidad aquí en el pues casi pleno centro de la Ciudad de México. Pues sí, estamos justamente ubicados en la tercera sección de la unidad habitacional Manuel Tlatelolco. En este espacio, como desde que llegamos, buscamos como poco a poco ir vinculando, está abierto a la comunidad, es un lugar donde tú puedes venir y visitarlo en nuestros horarios abiertos al público, puedes participar en nuestro programa de composta comunitaria, puedes venir como una escuela, pueden venir y visitar el huerto, una visita educativa muy de manos a la tierra, literal, como empresas. Es un espacio donde buscamos vincular a la comunidad a través de eventos comunitarios, de voluntariados, donde también la gente viene y hace y siente que está contribuyendo, ¿no? Con algo. Entonces eso es muy bonito. La función principal de este proyecto es ser educativo. Entonces sí buscamos que quien venga, la experiencia que vengas a vivir, sea algo que te lleve algo, ¿no? Más allá, para pensar qué puedes hacer en casa. ¿Qué tips muy rápidos le darías a las personas que quieren empezar pero no saben cómo? Ok, lo primero es, para tener un huerto con producción de alimentos necesitas tener un espacio con 4 o 5 horas de sol directo, eso sí. De ahí que sea accesible, que tengas acceso también al agua, y empezar, bueno, en la ciudad pensamos que la mayoría son contenedores, ¿no? Entonces con un contenedor con cierta profundidad, conseguirte un buen suelo, una buena tierra, empezar a hacer composta, creo que eso es lo más principal, y de ahí aventarte a poner unas semillas de lechuga, de rábano, y empezar esta relación de cultivar una parte de tus alimentos. Y creo que si tienes la paciencia, recomiendo el rábano, la lechuga, que son plantas muy rápidas y fáciles, para que te entusiasmes, y de ahí pues se te abre un mundo, ¿no? Para generar tu soberanía alimentaria autogestiva. Genial, muchísimas gracias, Gaby. No, con mucho gusto. Y pues ya saben, nosotros podemos también formar parte de esta restauración, que no es solamente del medio ambiente a nuestro alrededor, sino de nosotros mismos y nuestra unidad con la tierra. Seguimos en 11 Lab. La realidad es que muchas de las tecnologías que hemos creado para facilitar nuestra vida nos están generando un gran problema a largo plazo, a mediano también. Por ejemplo, los drenajes y los baños que utilizamos cotidianamente. En cada descarga de tu baño se pueden usar entre 6 y 13 litros de agua contaminada que van a parar a ríos, lagos, mares, contaminando todo el medio ambiente. Pero se están generando nuevas alternativas. Por ejemplo, el baño seco, como el que tienen aquí en el Huerto Tlatelolco, que separa los sólidos, los líquidos y convierte los desechos en abono para las plantas. Otra opción es cómo generamos la energía. En vez de generarla quemando combustibles, se puede utilizar el viento. Y te queremos hablar al respecto de un proyecto mexicano en la siguiente nota. Es la región de La Ventosa, en Oaxaca. Aquí, el viento sopla con furia. La Ventosa es estratégica para la generación eólica en México.
es decir, energía eléctrica obtenida con aerogeneradores, gigantes de viento que sustentan parte de la lucha climática. ¿Por qué hay tanto viento aquí? Existen varios factores. 1. Estamos en el territorio interoceánico más estrecho, la cintura del país. 2. Aquí coinciden también las partes más bajas de las serranías, y esto genera un efecto embudo, con fuertes corrientes. Prácticamente permite que se dé esa condición de un viento demasiado bueno y muy pronunciado, ¿no? Claro que por lo mismo también tiene condiciones de ser muy rachoso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí permite, pues, o sea, que esta zona sea altamente considerada, pues, como de las más importantes a nivel mundial. Para tomar el pulso a la generación eólica, visitamos uno de los 30 parques de Oaxaca e ingresamos a un aerogenerador que activa rotores y produce la electricidad para abastecer a 1000 hogares. El viento son pequeñas partículas invisibles que se desplazan en diferentes direcciones en un micro escenario, ¿no? O sea, no es un flujo laminar, sino es un flujo turbulento con velocidades a diferentes alturas. Entonces, esto lo que nos va a permitir es, con las aspas de los aerogeneradores, las va a mover y es bastante sencillo. Este movimiento de la energía cinética del viento la convertimos en rotacional, movemos un generador y producimos energía eléctrica. Son imponentes, están hechos de acero, miden a lo alto 80 metros y pesan 250 toneladas. En nuestro país hay personal capacitado en la operación y mantenimiento de estos sistemas, como Josué Enríquez, empresario e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. El especialista advierte que no solo basta con operar los sistemas, sino que México debe ir más allá, innovar y tener incluso diseños propios. Para que la gente de la comunidad del IPN la conozca y que se puedan de alguna manera atrever también a crear propuestas como esta empresa que cree tecnología, que proponga de alguna manera innovación para el sector y obviamente pues tener obviamente un mercado y una línea para poder generar tecnología e investigación y ciencia para el país. Poco más de 5% de la electricidad en México es eólica. Sin embargo, ante la emergencia climática, se mira a esta energía limpia con un enorme potencial. Con imágenes de Raúl Mejía, 11 Lab, Rafael Guadarrama. Hoy en 11 Lab aprendimos que la esperanza climática del futuro empieza con el diálogo, como en la COP30, donde se están discutiendo, entre otras cosas, mantener el límite de aumento de temperatura en 1.5 grados y el financiamiento necesario y adecuado para los pueblos que están siendo más afectados. Pero que el siguiente paso y más importante es la acción, como aquí, el Huerto Tlatelolco, donde en medio de la Ciudad de México se cultivan cientos de plantas comestibles y se educa a la comunidad. También aprendimos que la energía puede venir de recursos renovables, como la energía eólica. Pero lo más importante que aprendimos es que lo primero es ponernos de acuerdo, educar y llevar a la acción para poder llegar hasta el futuro. En 11 Lab, nuestra acción va de la mano con la información. Por eso te invitamos a que sigas informándote a través de nuestro micrositio. Tienes el QR en tu pantalla. Y te invitamos a que nos acompañes en una nueva emisión del Laboratorio de Ideas de Canal 11 y el Instituto Politécnico Nacional, 11 Lab.